Bien, lo primero que nos encontramos en Pro Tools 12 es esta ventana que nos permite elegir si queremos crear un proyecto nuevo o abrir uno de los recientes. Estos son unos que ya existen y esto es crear nuevo. Empezamos creando uno nuevo. Lo que hay que hacer es, primero, ubicación. ¿Dónde se va a guardar? Recomendación, un proyecto nuevo siempre en una carpeta nueva, distinta. Entonces, vamos aquí y el disco que sea, la carpeta que sea, sea como sea, donde sea, crear una carpeta nueva que sea vacía. Entramos en ella y hay que usar esa, la carpeta nueva que acabamos de crear. ¿Por qué? Porque cada vez, cuando grabas un proyecto, cada vez que das al botón de Rec, va a crear un archivo nuevo. Entonces, si andas mezclando carpetas, lo típico de todo lo que guardo en el escritorio o en mis documentos, al final vas a tener como 500 archivos y no vas a saber qué archivo es de qué proyecto musical. Si quieres copiarlo a otro sitio, te vas a hacer un lío. Entonces, una carpeta nueva, distinta, exclusiva de cada proyecto. Bien, el nombre del proyecto. No le llamemos sin título 1, sin título 2, sin título 3. Vamos a darle un nombre normal. Que estás haciendo una canción, un proyecto de vídeo, un tutorial, lo que sea. Entonces, este nombre. Este nombre, en las siguientes veces que empieces, estarán aquí, en recientes. Ese es el nombre que se le da al proyecto. Bien, formato. WAV. Frecuencia de muestreo en CD es 44,1, pero ¿quién edita un CD a estas alturas del siglo XXI? Nadie. Entonces, recomendación 48 o incluso 96 si la tarjeta lo permite. 48 es más que suficiente, es la calidad de sobra. ¿Qué pasa? Que si vas a meter muchos filtros de tiempo, igual es mejor tener más resolución, 96, porque luego al aplicar filtros matemáticamente se aplican redondeos, igual puede quedar chafada la calidad. Pero a nivel estudio casero, 48 de sobra. Profundidad de bits, lo mismo. 16 bits es calidad CD. Entonces, sobra 16 bits. Pero, si usas 24, mejor. Porque si luego vas a crear algún efecto de dinámica que haya que redondear, amplificar, pues es mejor tener más bits. Los bits influyen en el rango dinámico. En cuántos decibelios puedes grabar de lo más suave a lo más fuerte. Cada 8 bits son 48 decibelios. Así que 24 bits equivale a unos 150 decibelios de máximo a mínimo. Evidentemente eso sobra. Bien, una vez elegido, creamos. Bien, esta es la pantalla principal de Pro Tools y vemos primero esta ventana que a priori a mí me sobra porque estos controles ya están aquí, entonces lo único que hace es estorbarme la vista, aunque aquí hay unas opciones que veremos después que son interesantes. Yo lo primero que hago es eliminarla. Si queremos ponerla después, cualquier ventana está evidentemente en el menú ventana. Esta en concreto es la ventana de transporte. Se pone o se quita. Después hay dos ventanas fundamentales de trabajo, que es edición y mezcla. Edición significa grabar, ajustar tiempos, cortes, y mezcla es mezclar sonido, dar más volumen, menos, efectos, etc. La ventana de mezcla está vacía porque de momento no hay nada. Y siempre vamos a empezar con la de edición. En la ventana de edición aquí tenemos las reglas, el contador de tiempos, y vemos que indica compases, minutos y segundos de grabación, código de tiempo. Esto se usa para proyectos audiovisuales, que el código es horas, minutos, segundos y fotogramas de vídeo. Muestras no lo veo útil. Podemos definir el compás aquí. Por ejemplo, una canción a un compás de 4x4, un rock clásico. Pues ya está, aceptar. Esto se puede cambiar a medida que pasa la canción. Por ejemplo,
Vamos a un compás de 4x4 y por aquí adelante en el compás 41 decimos cambiar a 3x4, por ejemplo. Entonces vemos que era 4x4 hasta este momento y a partir de aquí 3x4. El tempo pues es cuántos bits por minuto es el tempo de la canción. 120, 100, lo que sea. A aceptar. Que también puede cambiar. Por ejemplo, no lo cambio aquí, sino porque la regla estaba aquí, entonces me lo cambio aquí. Si estoy aquí y cambio el tempo, cambia el tempo a partir de ahí. Entonces, aquí los compases son más largos en tiempo. O sea, aquí la medida es el tiempo. 0 segundos, 10, 20, 30, 40, 50, un minuto. ¿Qué pasa? Que en un minuto entran 22 compases. En el siguiente, aquí, que es más rápido, en un minuto entran como 40 compases, lógicamente. Yo personalmente no uso mucho esto de tempo porque no somos robots tocando. Entonces hay un poco de variación en el tempo que el intérprete usa. Si tienes el tempo definido, en pista, crear pista de clic, crea esta pista que lo que hace es una claqueta. Cuando le das a reproducir o a grabar, mientras grabas, vas oyendo la claqueta. Tic, 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 como un metrónomo. Vamos a empezar a grabar. Entonces, primero, ¿qué hardware tienes? ¿Cuál es el aparato de sonido con el que vas a grabar? En configuración, hardware. Aquí es donde sale la tarjeta que usas. En mi caso es una Focusrite USB. Puedes tener una mesa de mezclas conectada por Firewire, Thunderbolt, USB, externa, interna, lo que sea. Aquí va a aparecer. Y si no, es que tienes que instalar los drivers correspondientes. Antes de nada, crear una pista. Pista nueva o atajo teclado control mayúsculas N. Las pistas nuevas que crees pueden ser mono o estéreo. Lo típico es que sea mono, porque los instrumentos emiten un canal de sonido. Un micro, una guitarra, un piano, van a ser siempre mono. El estéreo es raro, a no ser que tengas un par de micros en estéreo grabando a la vez, o la salida de estéreo izquierdo y derecho de una mesa de mezclas que está grabando en otra parte de un concierto, o un reproductor estéreo, un piano con dos micros, pero en general lo típico es instrumento mono. Aquí tenemos la pista preparada para grabar y los controles de esta pista. Primero, el nombre. ¿Esto qué va a ser? Pues por ejemplo la línea de bajo, porque vamos a grabar un bajo mismamente. Es interesante poner un nombre primero porque cuando tengas aquí varias pistas la identificas. Y segundo, cuando grabes, cada vez que le das a rec en varias tomas, lo que grabes en esta pista, el archivo se va a llamar bajo. Bajo toma 1, bajo toma 2, bajo toma 3, y entonces es fácilmente identificar qué archivo corresponde a cada pista. Estos controles son para los básicos. Activar para grabar. Eso significa que se va a grabar en esta pista. S es solo se oye esa pista, y M, mute, no se oye esa pista. Hay que seleccionar la entrada. Por ejemplo, en mi caso es una tarjeta que tiene dos entradas, o sea, puedo poner una guitarra y un micro, o dos micros, o un solo micro. Y aquí no se ve qué entrada es. Eso tienes que ir a ver. Siempre que no veas algo, pues o está en ventana o está en ver. Vista de edición, me falta la entrada-salida, ES. Ahí está. Entonces aquí indico que esta pista va a coger del interface de audio la entrada 1 o la 2. Ahora mismo tengo un micro enchufado en la entrada 1, así que esa es correcta. Preparo para grabar, activar para grabar, y ahora el momento en que le dé al play o a la tecla espaciadora, espacio, empezará a grabar. Antes de eso,
te puedes fijar en el monitor de entrada. Eso es el nivel de señal de esta entrada. Ahora mismo no hay nada, por mucho que hable. ¿Por qué? Porque tengo la ganancia del micro baja en mi tarjeta. Ahora estoy actuando sobre el botón del previo de micro de mi tarjeta. Subo, 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 subo. Bien, aquí. Vale, 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 sí. Es importante que esté cerca de arriba, pero sin llegar al tope. Un margen de error. Porque si no, luego me vengo arriba durante la grabación y satura. Y que no esté bajo tampoco. Así más o menos está bien. Una vez ha saturado, pues clicando en el rojo desaparece. Listo para grabar. Le doy al espacio. Grabando, toma una, probando, probando. Bien, a medida que va grabando se ve cómo dibuja la onda. Si grito mucho es cuando satura y entonces está rompiendo. Se ve aquí perfectamente que cortó en horizontal. Eso es que mi voz pasaba por aquí y la recortó. Entonces va a quedar distorsionada. Y si me alejo del micro, como veremos, la señal es muy baja. Entonces tampoco conviene grabar así de suave, porque es un volumen muy bajo. ¿Se puede arreglar? Sí, se puede amplificar a posteriori. Pero si amplificas una grabación, también estás amplificando el ruido de fondo. Así que mejor estos niveles, los que están por aquí, en torno a 3/4 del máximo. Las operaciones básicas de edición, cuando ya tienes una pista o más, son, primero, cortar. Por ejemplo, aquí quiero meter un corte, porque este clip se mueve entero. En Windows es la tecla Control E. Ahí mete un corte. A partir de ese momento, son dos clips diferentes que puedes mover de forma diferente. Por ejemplo, si quisiera eliminar esto, puedo meter aquí otro corte y luego botón derecho, borrar, o lo que es más fácil, si está seleccionado, la tecla suprimir del teclado. En cuanto a herramientas básicas, tenemos la primera, ajuste. Esto lo que hace es decidir el final del clip. Recortar hacia atrás para eliminar lo último o recuperarlo. No desaparece, nunca desaparece. Por ejemplo, yo me cargué esta parte, pues lo que puedo hacer es recuperarla, aunque la haya eliminado. Voy a hacerlo otra vez. Pincho, corto, borro, pues con la herramienta de inicio y fin puedo recuperar lo que he borrado. Entonces, aquí decido dónde empieza y dónde acaba. La segunda es la de edición, es la de marcar para cortar o lo que sea. Y la tercera es la mano. La mano sirve para mover, desplazar a izquierda, derecha o incluso entre pistas. Si hubiese más pistas, voy a crear una pista nueva. Puedo bajar esto a otra pista. Bueno, pues Pro Tools tiene una herramienta muy buena que son las tres a la vez. Para eso hay que seleccionar esto de aquí, el borde. Herramienta inteligente que lo que hace es seleccionar las tres a la vez. Entonces, a partir de ese momento, para no andar subiendo y bajando de herramienta, si estás en el clip en la parte de abajo, se convierte en la mano. Si estás en la parte de arriba, en el marcador. Y si te vas al borde, la herramienta de final o inicio de clip, de ajustar. Todo con la misma, según en la posición en la que pinches o te muevas. Además de ajuste, mover y seleccionar, también tenemos los fades en la esquina. Se pone este símbolo de cuadradito. Lo que hace es un fade, en este caso de salida. Aquí tenemos el de entrada. Es útil hacer esto cada vez que haya un corte, porque si no, va a entrar de súbito. Y como siempre hay algo de ruido, el silencio puro no existe, hay algo de ruido de fondo, de sala, de reverb, pues se va a notar de repente esa entrada brusca, con lo cual siempre hay que tener un pequeñito fade de entrada y un pequeñito fade de salida. Si se solapan dos tomas, por ejemplo estas dos, no interesa que sea un corte brusco,
que acabe esta y empiece la siguiente. Entonces, con la del medio, es decir, cuando estamos aquí arriba, hacemos una selección que incluya ambos lados de ese corte y con la tecla Control F lo que hacemos es un fade, un crossfade, para que una baje, otra suba. Y una vez hecho eso, el fade se puede ajustar para que sea más ancho, más estrecho, según sea necesario. En cuanto a mover y editar, aquí hay 4 opciones: Shuffle, Spot, Slip y Grid. El grid lo que hace es ajustarse a la regla, es decir, que si yo muevo, va a ir a saltos, ajustándose en este caso a las partes de un compás. Esto a mí no me parece interesante porque, claro, si yo quiero poner este audio un poquito más a la izquierda, no puedo, porque lo que hace es saltar. Se puede sobreescribir o, digamos, anular el ajuste pulsando la tecla control. O sea, si pulso control, si no pulso control, va a ajustarse a la regla. Con la tecla control pulsado, se mueve donde quieras. El slip es como el anterior con control pulsado, es decir, movimiento libre, que es la que yo prefiero para editar. Y Shuffle Spot, ni caso. Para mí son demasiado complicadas trabajar con esas dos opciones. Para editar es muy útil usar teclas rápidas, porque si no, si andas moviendo el ratón, botón derecho, etcétera, tardas más tiempo. Entonces, como el tiempo es oro, vamos a ver las teclas más importantes. El espacio, que es para activar o desactivar, empieza tanto en play como en rec, es empezar o parar, tanto reproducción como grabación. Enter sirve para ir al principio. Estoy por aquí en cualquier sitio, Enter se va al principio del proyecto. En el teclado numérico, que es este aquí, hay varias teclas. Por ejemplo, el 6 es activar punch, que ya veremos lo que es. El 3 es la tecla de grabación, o sea, no hay por qué ir ahí, se le puede dar al 3. El 1 y el 2 es para ir hacia atrás, retroceder o avanzar, por ejemplo. Me pongo aquí, 1, 2, como veis va de compás en compás, hacia adelante o hacia atrás. Y luego, como en cualquier programa de edición, de audio, de vídeo, de diseño gráfico, las teclas Shift, Control y Alt tienen su función particular, dependiendo de la herramienta. Por ejemplo, el zoom. El zoom lo podemos manejar aquí, con estas dos teclas de aquí abajo. Menos, más. Pero también con la rueda del ratón. La rueda del ratón por sí sola, la estoy moviendo ahora, no hace nada. Pero con la tecla Alt hace más zoom o menos zoom. Y antes de hacer zoom, fíjate en pulsar en una zona de la regla para que haga el zoom sobre esa zona. Con la tecla Shift, la rueda del ratón lo que hace es desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez tengas una pista, puedes crear otra pista y entonces habría que elegir esta para grabar mientras escuchas la otra. Activamos grabación o con la tecla 3 para que empiece a grabar. Y entonces así estaríamos grabando la pista 2 mientras escuchamos la pista 1 que nos sirve de referencia. Y así vamos añadiendo pistas de música. Operación muy importante. ¿Qué pasa si te equivocas? Porque todos nos equivocamos grabando. Por ejemplo, esta línea estaba bien, pero esta parte salió mal. Entonces, lo que queremos hacer es borrar esto. Entonces pincho. Control E para cortar. Esto desaparece. Quiero grabar aquí. ¿Vale? Este proceso no sería necesario, es decir, puedo grabar por encima y a medida que grabo pues ya me lo machaca. Bien, si tienes a alguien que te ayude, lo más fácil es poner el rec en modo punch, botón derecho, quick punch, y sale la letra P. Eso también se activa o se desactiva con la tecla 6 del teclado numérico. Ahora le voy a dar, se desactiva y se activa. Y la idea es
le damos a reproducir y entonces está reproduciendo y mientras pues tú puedes tocar por encima porque no se está grabando. No se está grabando esto. Entonces coges el instrumento, te adaptas a lo que está sonando en ese momento y cuando quieras entrar a grabar, por ejemplo en este momento le das o a este botón o al número 3 y a partir de ese momento está grabando, o sea, entra en modo grabación y tal como estabas tocando, eso se va a guardar y se para con el espacio. Claro, esto si tienes a alguien que te ayude, que está escuchando y le da el botón de grabar mientras toca. Pues, si estás solo, evidentemente no puedes darle a ningún botón mientras estás tocando. ¿Qué puedes hacer? Pues dos cosas. Una, grabar en otra pista. Es decir, yo tengo esto aquí, por ejemplo, quiero grabar esta zona en blanco. Lo que voy a hacer es grabar aquí y le doy con el modo normal, le voy a grabar aquí y mientras suena el otro voy grabando para que se ajuste y sigo tocando, cantando lo que sea hasta que llegue al final de ese motivo y cuando ya esté tal lo paro. Entonces esta toma sustituye la de arriba, con lo cual lo que tiene que hacer es recortar aquí y subirla. Y entonces ya tenemos eso corregido. Quizás sea la forma más fácil. Otra opción es en la barra de transporte que ocultamos al principio, ventana, transporte, definir aquí un preroll. Preroll es que empiece antes. Por ejemplo, si aquí pongo un 3 y doy a enter, cada vez que le dé a play o a rec va a empezar antes. Por ejemplo, estoy aquí. Como se ve, empezó antes. Si le doy aquí, le doy a grabar, se salta estos 3 segundos antes y entonces empieza a grabar solo cuando tiene que grabar. Por otra parte, tener el pre-roll es muy molesto porque sí, has hecho esto para grabar, pero ahora quieres ir a escuchar un trozo de la canción, le das al play y empieza un poco más atrás. Entonces al final acaba siendo molesto. Cuando ya tienes varias pistas, igual te sobra alguna, entonces es simplemente pinchar en la pista, eliminar. Una opción muy interesante, útil, es otra de las partes que nos faltaban en la regla, que son los marcadores. Cuando un proyecto es muy largo, una canción larga, pues hay partes a las que queremos saber dónde están, porque no sabemos qué es lo que está grabado aquí. Entonces se trata de hacer un marcador. Por ejemplo, pongamos que el estribillo de la canción empieza aquí, en esta parte. Pues aquí en la barra de marcadores le doy a más y le pongo el nombre estribillo, aceptar. Entonces ahí ya nos marca el estribillo. Y así podemos poner cosas interesantes para que visualmente sepamos dónde ir. Otra opción interesante es dar color a las pistas, porque igual quieres agrupar por secciones. Si tienes varias pistas para la batería, yo que sé, bombo, caja o varias guitarras o varias voces, pues doble clic en la pista, en la barra esta, y eliges un color para esa pista, por ejemplo, rojo. Y esta, verde o azul. De esa forma tendrías identificadas las pistas. También se pueden reordenar simplemente arrastrando. Y entonces van cambiando el orden. Normalmente los técnicos van de grave a agudo, por tener un criterio de ordenación. Todas las pistas de batería al principio, de grave a agudo, luego el bajo, luego las guitarras, teclados, instrumentos y al final de todo las voces. Así es fácil ir de un grupo a otro. Por último, la ventana de mezcla. Para mezclar, simplemente arrastrando,
Es así. Si tienes dos monitores sería muy útil tener esto en un monitor y edición en otra, pero si no, pues mira, alternamos. Cada pista que tengamos aquí va a tener un canal como si fuera una mesa de mezclas. Entonces, mientras reproduces, en la ventana de mezcla puedes subir o bajar el volumen con los faders, puedes mutearla, ponerla ella sola, es decir, mutear las demás. Y luego aquí en insertos es meter efectos. Tenemos efectos de ecualización para corregir problemas bueno, de ecos, reverbs, etcétera. Tenemos efectos de dinámica, reverbs, etcétera, hasta autotunes y lo que sea necesario poner. Para ajustar la dinámica hay dos métodos. Uno, por ejemplo, esta voz. Con este botón, este triangulito, se abre esta subpista, que es cambiar pues volumen o pan o lo que sea. Con volumen lo que hacemos es cambiar la dinámica de la canción. Si pulsas la tecla control, el icono cambia para un dedo con un más. Lo que haces es hacer un dibujo añadiendo puntos para bajar, subir el volumen a medida que avanza la canción. Efectos de dinámica. Ahora, en la ventana de mezcla, si te fijas, si voy aquí y le doy a reproducir, verás que este fader baja o sube según lo que le he dicho aquí. Primero está bajando y luego va a subir, porque está respondiendo a la dinámica que le he dibujado. Otra opción, la dinámica ahora mismo está en modo leer. Yo la dibujo aquí y el mezclador responde. Si esto está en modo escribir, es al contrario. Yo le doy a reproducir y si muevo el fader, lo que hago es cambiar la dinámica. Y está escribiendo aquí la dinámica. Cuando le dé a parar, habrá hecho ese dibujo. Es decir, en modo leer, yo dibujo aquí y el fader responde. En modo escribir, lo que haga moviendo el fader queda registrado. Y en modo leer, si muevo el fader, lo que hace es cambiar el volumen general de la pista, no lo que pasa durante la reproducción. Para acabar, cuando hayas acabado la canción o el proyecto, lo que sea, archivo, realizar bounce, esto es exportar a disco. Y entonces lo que tenga seleccionado, las pistas que estén seleccionadas para reproducir, que no estén muteadas, las va a grabar todas juntas en un archivo WAV. Directorio de exportación, es decir, la carpeta donde se va a exportar, el nombre del archivo y ya el formato WAV o MP3, el que prefieras. Realizar bounce y directamente se exporta.